Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que madrugan. Al instituto, doctor Jairo Parra, doctor Eurípides, a la gente de logística. Vamos a tratar hoy un tema que está titulado en el texto Aproximación nomomórfica del Código General del Proceso al proceso social. Y el tema se desarrolla partiendo de la base de dos preguntas a las cuales trataremos de dar respuesta. La primera pregunta apunta a plantear si hay un cambio radical en el Código General del Proceso, en sus principios, que lo vuelve, que lo transforma en un código procesal social. Y la segunda pregunta apunta a plantear la aplicación de esos principios en el Código de Procedimiento del Trabajo. Cuando hace algún tiempo estábamos haciendo planteamientos sobre este texto y sobre esta charla en un grupo de colegas, me detuve mucho a pensar por las reacciones que encontraba en que el problema de la comunicación en estos casos fundamentalmente es el receptor, no el emisor, porque hablando con unos abogados, uno de ellos laboralista, frente a la tesis que aquí se desarrolló, asentía socarronamente, un penalista mantenía la inmutabilidad y un civilista se mostraba claramente preocupado. Y eso me hizo acordar, y quiero plantearlo con ustedes, de alguna de esas historias que le llegan a uno al carelibro, que tienen que ver con que el mensaje fundamentalmente tiene sentido o pierde el sentido cuando uno sabe a quién va dirigido, o peor, si no sabe a quién va dirigido. Cuenta esa breve historia que un señor salía de vacaciones con su esposa y se debió ir antes a un sitio muy cálido, muy selvático, y estaba esperando a su esposa que llegara unos días después. Logró encontrar en ese lugar selvático comunicación, pero se equivocó, encontró un correo electrónico, se equivocó de correo electrónico. Y el correo electrónico le llegó a otra señora, una señora cuyo esposo había fallecido unos días antes. La escena final relata que la señora que recibió el correo estaba desmayada y su hijo entró y abrió el correo electrónico y en él decía lo siguiente: primero, sé que vienes solo a este sitio, pero estoy muy tranquilo porque te espero el viernes. Segundo, aquí hay mucha tranquilidad, no te tienes que preocupar por nada. Y tercero, trae ropa cómoda porque esto aquí es muy caliente. O sea, si ese mensaje llega a su destinatario inicial no hay problema, pero le llegó a esta señora que recién envió, más o menos pasa con esto. Hace mucho rato venimos hablando del concepto del derecho procesal social y los mexicanos, Zamudio de Fix, a raíz de los planteamientos sociales de Couture, el padre del procesalismo uruguayo, desarrollan una tesis de derecho procesal social que es una reacción a la tradicional principialística del proceso civil. Ese derecho procesal social tiene unos principios. El primero es el principio de justicia social. Este es un principio que se desarrolla obviamente a partir de la Revolución Francesa desde sus albores, que inclusive luego llega a ser desarrollado por las encíclicas papales y que está inmerso en todos los pensamientos sociales, socialistas del desarrollo ideológico de los siglos XIX y XX. Y ese principio plantea que ante la existencia de diferencias sociales, la norma tiene que servir a la justicia social. El segundo principio es la igualdad real de las partes. Y la igualdad real de las partes no implica más que partir
de que las partes en el proceso son distintas, son diferentes, de condiciones de suyo radicalmente opuestas en lo económico, en lo político y en lo social, y que el proceso debe entender esa disparidad humana. El tercer principio del proceso social es la prevalencia del derecho sustancial, que todos ya conocen y que tenemos incorporado a nuestra Constitución. Obviamente, uno de los principios más importantes que desarrollan las constituciones de la posguerra es el principio de la protección teleológica de los derechos fundamentales. Las normas tienen que tener como fin último y primero la defensa y protección de los derechos fundamentales del hombre, dentro de los cuales está el trabajo incorporado en el caso particular de nuestra Constitución, desde el preámbulo, el artículo primero, el artículo 25, el artículo 53, y pudiera seguir enumerando otras normas constitucionales. La oralidad se trae como principio para los teóricos del proceso social, pero obviamente la oralidad para unos que es un principio, para otros no, y esa no es la discusión, simplemente cumple como función ser la mejor forma o la forma más adecuada para el desarrollo del derecho procesal social. Y el último principio del derecho procesal social lo es la tutela judicial efectiva, que se ha venido desarrollando en Colombia a raíz de las expediciones de la expresión penal del proceso, donde fundamentalmente ha tenido su mayor desarrollo principialístico. Pero empiezo entonces a plantear cómo el Código Procesal Civil ha venido apropiándose, en primer lugar, de los principios del 48 del Código Procesal Laboral, para desembocar luego en el Código General del Proceso, que es un código, en nuestro sentir, eminentemente social, y ahí es cuando la viejita le va dando el primer desmayo. Porque el Código General del Proceso, el Código Procesal Civil, toma instituciones, ya con anterioridad, del Código del 48. En primer lugar, habrá que plantear que desde la Ley 270 se incorpora a la legislación colombiana procesal los principios de celeridad y oralidad que estaban ya planteados en el Código Procesal del Trabajo. Del mismo modo, el principio de gratuidad se incorpora a partir de la Ley 794 del 2003, o sea, otro principio del proceso laboral que llega al proceso civil. La inmediación como regla técnica atada a la oralidad se incorpora en la reforma de 1999 al Código Procesal Civil. Como ustedes observan, no es que el Código Procesal Civil haya surtido de principio al Código Procesal Laboral, es el Código Procesal Laboral el que ha surtido de principios al Código Procesal Civil. Y obviamente ese principio de inmediación está planteado desde la óptica del juez como parte presencial y directa en las pruebas. Pero vamos a la parte que desarrolla esa aproximación al derecho procesal social. Y vamos al Código General del Proceso. El Código ya incorpora en la parte denominada disposiciones generales unas normas que, a no dudarlo, le dan un giro radical a la concepción finalística, a la concepción nomoárquica y a la base central del ordenamiento adjetivo colombiano civil. Artículo segundo, acceso a la justicia. Si bien el Código Procesal Civil, que ya había tomado la titulación de artículos del Código Procesal del Trabajo, no denomina bien esta institución, lo que contiene ese artículo es la tutela jurisdiccional efectiva. Artículo segundo, toda persona o grupo de personas tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y defensa de sus intereses con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Cuando se habla de tutela judicial efectiva, estamos hablando no solo de acceso a la justicia. La tutela judicial efectiva es acceso a la justicia, proceso justo, proceso de duración razonable, sentencia ponderada y razonable y efectividad del derecho. Eso es lo que el cuerpo teórico colombiano ha determinado en la jurisprudencia como tutela judicial efectiva. Y eso impone ya pensar
que esa tutela judicial efectiva, que está como principio en el ordenamiento social, se incorpora hoy al Código Procesal Civil como mandatoria. Ahora, lo que hay que plantear es que esa tutela judicial efectiva, que se empieza a desarrollar, reitero, desde la óptica de lo penal, y que tiene consagración a nivel de la expresión judicial constitucional, llega con consagración específica al proceso civil. Ahora, el artículo 3 del Código General del Proceso incorpora el proceso oral y por audiencias, lo retoma de lo que ya había incorporado, pero vamos a ver el gran salto, ya el desmayo total, porque el Código General del Proceso incorpora en el artículo 4 la igualdad de las partes. Y no consagra la igualdad formal, consagra la igualdad real. El juez debe hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad real de las partes. Y aquí ya hay un vuelco total en la concepción principialística del Código Procesal Civil o del Código General del Proceso. Ya cuando se le dice al juez civil, hay partes desiguales y usted tiene la obligación de que la igualdad real, esa igualdad real que no es más que la asimilación de lo económico trasladado a un proceso, que pone al proceso social con un sujeto jurídicamente y procesalmente protegido, nos hace pensar que en el Código Procesal Civil, que en el Código General del Proceso, ya hay que revisar siempre, desde la misma presentación de la petición hasta su respuesta, cuál es la parte débil del proceso a la cual el proceso debe servir. Porque esa es la característica del proceso social, es tener un sujeto protegido y unas normas adjetivas protectoras. No podemos estar planteando que la igualdad es simplemente la posibilidad de que dos sujetos se desenvuelvan en un campo de batalla con armas iguales. No, aquí hay un juez que tiene que velar porque el más desigual tenga mejores armas, Couture y la tesis de la igualdad por descompensación. En el proceso habrá sujetos a los cuales se les bajen, entre comillas, sus posibilidades procesales porque hay que dársela a otros que efectivamente las necesitan, que es la parte desigual de la relación. No hay partes iguales. Todos somos iguales ante el derecho, por eso todos somos distintos ante la realidad. Y esa desigualdad real es la que tiene que ser revisada siempre por el juez para lograr que haya equilibrio, armonía y justicia social. Ahora, al invertirse el concepto de igualdad real, al invertirse el concepto de partes iguales, se invierte totalmente el concepto de juez desde la óptica de aquella figura eminentemente tercera y ajena que simplemente velaba porque se desarrollara una contienda de acuerdo a unas normas, porque hoy ese juez tiene que tener siempre que estar poniendo el proceso al lado de la parte débil. Pero el giro radical que acaba de completar el tema tiene que ver con la interpretación de las normas procesales. Es que la hermenéutica procesal no es graciosa. La hermenéutica procesal no depende de la voluntad del juez, depende de lo que las mismas normas plantean. Nosotros tenemos hermenéuticas regladas. Si nosotros encontramos en el mundo del derecho social un conflicto entre dos partes, siempre habrá que aplicar favorabilidad como norma hermenéutica a favor de la parte débil de la relación que ordinariamente es el trabajador. Ahora, ¿qué dice el Código Procesal General del Proceso? Interpretación de las normas procesales, artículo 11.
al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, primacía de lo sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas de este código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. Señor juez civil, usted es un juez que tiene que revisar quién es la parte desigual y usted es un juez constitucional desde el proceso. Cuando se traba la litis, el juez civil, el juez de familia, se convierte ya en un juez constitucional, garantizador de derechos constitucionales, revisador de igualdades y obviamente aplicador de normas que tengan en su contenido aquel concepto teleológico de protección del desvalido. Y es que en el mundo de las desigualdades no puede ser de otra forma, es que no soporta más una sociedad, un código tratando igual al comerciante de una gran superficie o aquel otro comerciante que en la calle expende algunos productos para tratar de vender simplemente a aquellos que le lleven la más mínima subsistencia. Es que no son iguales, es que no es igual el arrendador al arrendatario, es que no es igual el padre al hijo, es que no tenemos igualdad de género. Es que este es el país de las grandes desigualdades y un código hecho para iguales no tiene sentido. En el país de las grandes desigualdades, los códigos tienen que velar porque estas, por la vía de la compensación, de la mano de los jueces y con la interpretación del código, permitan generar elementos de equilibrio y justicia social. Pero vamos más allá. El artículo 12. Vacías y deficiencias del código. La analogía. Cualquier vacío en las presentes disposiciones se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de estas el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y lo general de derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial. Eso no es la analogía. Ese es el principio de libertad del Código Procesal del Trabajo. Los actos para los cuales el proceso no prescriban una forma determinada, estoy leyendo el Código Procesal del Trabajo, lo realizará el juez, pero dispondrá que se lleven a cabo de manera adecuada al logro de su finalidad. ¿Qué es esto? El juez creador del derecho procesal. La libertad del juez de crear normas. Porque es que esto está atado a un concepto de juicio oral. Porque el juez no puede estar esperando una cartilla para tomar decisiones. Porque el juez tiene que crear el proceso y crear las normas procesales en el momento en que sea necesario para garantizar esos derechos fundamentales, para llevar a cabo ese fin procesal. ¿A qué conclusión podemos empezar a llegar? Primero, el concepto de igualdad de partes, el concepto de juez creador de derecho, el concepto hermenéutico del Código Procesal Civil, lo hacen hoy, a no dudarlo, un Código Procesal Social. Esto no es derecho procesal civil, esto no es Código General del Proceso, este es el Código General del Proceso Social. Y no podemos leer el proceso social con las mismas categorías que leíamos o leemos tradicionalmente el proceso civil. Hay que volver a incorporar en nuestros estudiantes desde ahora ese cambio que introyecta un código que es social. Esos elementos holísticos de interpretación y pensar que ese Código General del Proceso trae unos principios aplicables a todos los procedimientos. En esto creo que hay que aplicarlos al procedimiento laboral también, que son el reflejo de un código que tiene que ser el reflejo de una sociedad. Las normas sociales, procesales, tienen sentido en la medida en que garanticen la defensa sustancial
de aquellas personas que hoy en nuestro país tienen la mácula y el peso de la desigualdad. Solo con un proceso social, solo con un proceso que ayude a bajar a esa desigualdad, tenemos justicia social y tendremos paz. Muchas gracias.